Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Programa número 40 semanas con ustedes al aire. Hoy 13 de noviembre del 2017. Iba a decir 1992, porque justamente hoy, un 13 de noviembre, un día como hoy, hace 25 años, una gesta patriótica de un grupo de militares y civiles también que estuvieron involucrados, si se puede llamar así, comprometidos, sería el término correcto, comprometidos con un intento de recuperar la democracia que el 5 de abril de ese año 1992 había sido mancillada, había sido vulnerada, había sido atacada por la dictadura, desde ese momento ya dictadura fujimontesinista, porque eso es lo que hubo y eso es lo que hay hasta actualmente, una dictadura fujimontesinista que en los actuales momentos en que todos estamos preocupados por si Perú clasifica o no al Mundial de Rusia, nos tienen entretenidos con esto y no nos damos cuenta pues que desde el Congreso se está tejiendo una telaraña que tiende a reeditar esa situación del año 1992 y que duró prácticamente 8 años, ¿no? Hasta el año 2000, en que con los Vladivideos se demostró a la ciudadanía la existencia pues de una mafia dentro del gobierno dictatorial presidido por Alberto Fujimori y cogobernado con Vladimiro Montesinos. Ese gobierno siamés, como se le llamó en ese momento, Fujimori y Montesinos, ha logrado reciclarse de alguna manera por responsabilidad directa de los partidos políticos que no han tenido la capacidad de hacerse una reingeniería interna, una reingeniería democrática, que justamente lo que se necesitaba era una democracia interna y una transparencia externa, una transparencia pública, fundamentalmente respecto de los ingresos, de cómo se financian los partidos políticos. Soy uno de los que he abogado por aquí y por otros medios y desde siempre, ¿no?, la necesidad de que los partidos políticos reciban recursos por parte del Estado, ¿no?, para que no sean pues prácticamente utilizados por estas mafias, fundamentalmente el narcotráfico. El narcotráfico ya no solamente financia campañas, el narcotráfico pone presidentes, hace gobernantes, y no me refiero solamente al gobierno central, pone congresistas, pone alcaldes, pone gobernadores regionales, consejeros regionales, entonces regidores, etcétera. Estamos hablando de 2000 alcaldías que hay a nivel nacional, tanto distritales como provinciales. Estamos hablando de 26 gobiernos regionales, de cientos de consejeros regionales. Estamos hablando de 130 congresistas de la República. Estamos hablando de tantos cargos públicos que no solamente elegidos, sino también por designación a través de estos cargos que se denominan funcionarios, cargos de confianza, que son pues motivo para que el narcotráfico, fundamental grupo, mafia mundial, que trata de utilizar gobiernos como el caso peruano, que tenemos una geografía tan extensa y tenemos una tierra tan rica que es prácticamente viable y se hace realidad pues que es para que puedan sembrar y cosechar pues esta maldita droga o por finalmente hacer la cocaína, porque en realidad la coca como planta no es lo malo es cómo se utiliza la coca. Tiempos inmemoriales los incas han utilizado la coca, ¿no? El sembrío, hasta actualmente chachan la coca, no solamente en la zona del Perú, en el Alto Perú, en Bolivia, etcétera. Es medicinal, efectivamente es medicinal, pero ocurre pues que también de esa droga sale una sustancia, luego de procesarla con otros elementos químicos, y se produce la llamada cocaína. Es una droga nefasta pues que
está prácticamente destruyendo la juventud y la humanidad en general. Entonces, esta droga, esta planta, estas plantaciones, cuyos sembríos fundamentalmente son aquí en esta zona de Perú, de Ecuador, Colombia, parte de Bolivia, etcétera, son utilizadas pues por el narcotráfico, estos gobiernos, para poder hacer fácil pues su negocio, ¿no? Y Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores y compradores, pues fácilmente pues tiene acceso a estas instancias. Entonces los cárteles ya conocidos pues ponen ahora sus candidatos, y entonces estos son los que financian las campañas. Entonces los partidos políticos, hasta actualmente, inclusive que están tratando de hacer reformas prácticamente en pleno proceso electoral municipal, regional, cuando ya no debería moverse las reglas de juego, el Congreso está modificando normas, pero no modifica esto. No hace que los partidos no reciban o sean impedidos, por lo menos legalmente, de recibir dinero de estas organizaciones oscuras, dinero negro, que luego es lavado, ¿no? Ahí se llama el lavado de activos, para poder financiar las campañas. Y justamente ese es el motivo que hoy, 25 años después, repito, de ese 5 de abril del 92 y 13 de noviembre del 92, tenemos que rememorar, porque sí hay patriotas civiles, hay patriotas militares, hay peruanos patriotas que sí trabajaron y están trabajando pues por hacer de este Perú verdaderamente una nación honorable. Nos tienen preocupados el tema de la selección peruana, sale el patriotismo a nivel mundial, pues hemos visto peruanos pues que han estado en el otro lado del mundo, ¿no? Cómo vibraban y se sentían peruanos y defendían a la patria, ¿no? A través de la hinchada por el fútbol. Pero también sé que hay peruanos, y esos mismos peruanos seguramente estamos ávidos de luchar y hacer hinchar por la anticorrupción, por esta anticorrupción que los partidos políticos no han podido librarse y ni nos pueden librar. Hoy tenemos a 2 presidentes presos, uno ya sentenciado, Alberto Fujimori, otro procesado, Ollanta, su esposa Nadine Heredia también detenida, perseguido el señor Toledo, prácticamente acusado ya Alan García. Lo mismo ocurre con Keiko Fujimori, que si bien no es cierto, no ha sido presidenta, ha sido primera dama, ha tenido prácticamente el poder en sus manos en el tiempo de gobierno de su papá, ¿no? Y ha sabido también hacer negocios con este grupo de esta investigación que se está haciendo en Lavajato, con este grupo de Odebrecht. Dicen que no ha dicho lo que ha dicho, otros dicen que sí ha dicho. La cuestión que el fiscal finalmente tiene que apresurar los trámites para poder decir qué cosa es finalmente lo que ha manifestado el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, la semana pasada en Brasil, Curitiba exactamente, donde está detenido, y aquí tiene que cotejarlo pues con la entrevista, el cuestionario que le tiene que hacer, el interrogatorio que le tiene que hacer el señor Barata aquí en Perú. Barata ha sido el responsable, el representante pues de Odebrecht aquí en Perú, y ellos tienen la responsabilidad pues de decirnos a todos los peruanos quién, cómo y cuándo ha sido que recibieron cada uno, porque dicen que Odebrecht lo ha dicho. Desde que su abuelo, porque prácticamente su abuelo estuvo primero, su papá, no me acuerdo los nombres, pero el mismo Alan García lo reconoció, desde el tiempo de su abuelo pues financiaban las campañas de no solo uno, sino de varios candidatos presidenciales. El tema no es el financiamiento necesariamente, el tema está en que no se han reportado esos ingresos que tuvieron estos partidos para las campañas y se lavaron dinero. Ha habido un lavado de activos, y en esa responsabilidad está la señora Keiko Fujimori. Porque corrupción, llamémosle en el Estado, llamémosle pues a los casos de coimas pues que uno recibe para ser acreedor o beneficiario pues de un triunfo en una licitación pública, de un concurso, ¿no? Pero en estos casos no estamos hablando de corrupción per se, ¿no? Sino estamos hablando de un lavado de activos. Y acá ha habido toda una organización criminal, como bien lo dicen los fiscales, ¿no? Para que se organice de tal manera de que Keiko Fujimori, Alan García y otros personajes que han tenido la presidencia del Perú igual
el señor Toledo y el señor, bueno, en el caso del señor Toledo ya está prácticamente demostrado, hay una serie de evidencias, se ha cerrado el circuito en el caso de Coteva, pero en el caso del señor Humala también, bueno, ya lo ha manifestado el señor Odebrecht, ¿no? Ollantumala, igual que Nadine Heredia, OH es Ollantumala y AG es Alan García, o sea, ya no puede negar lo innegable. Ahora están diciendo el abogado que sí, bueno, sí es AG Alan García, después de haber negado en todos los medios, en todos los idiomas, mañana, tarde y noche, que AG se llamaba hasta Alejandra Guzmán, ¿no? Que querían ponerle el nombre, pues, burlonamente de una artista mexicana. O llamarla Andrade, ¿no? Andrade, no me acuerdo el apellido, Andrade de otra empresa constructora, ¿no? Entonces, acá Alan García tiene mucho todavía que decir, pero también tiene que decir mucho Barata, que es el responsable, pues. Pero, bueno, decía yo que acá la posibilidad de un golpe de Estado nuevamente ha resurgido a raíz de que esta situación de investigaciones que ha tenido a bien levantar la Fiscalía, no solamente por el caso Odebrecht, ¿no? que es la investigación obligada, pues prácticamente, que tenía que hacerse el interrogatorio a Odebrecht y que tiene que hacer también a Barata, sino también está nuevamente poner en investigación el caso del secretario general, bueno, renunciante aparentemente, el señor Ramírez, ¿no? El señor Ramírez, que ha sido el financista pues de Fuerza Popular, ¿no? Ha tenido que la Fiscalía ha tenido a bien nuevamente levantar la investigación. Joaquín Ramírez, no recordaba el nombre de este señor, Joaquín Ramírez, secretario general del Partido Fuerza Popular, involucrado en narcotráfico, y es el principal financista de Keiko Fujimori. Sus locales de campaña eran del señor Joaquín Ramírez, ¿no? Y ha sido prácticamente como un hincón en la zona más sensible de los fujimoristas, porque saltaron primero y aprovechando el tema de que estaba yendo los fiscales a hablar con Odebrecht, saltaron a denunciar para que el fiscal de la Nación pues sea destituido del cargo, aduciendo que no habían incorporado a otros investigados en las denuncias correspondientes. Por ejemplo, el grupo Graña y Montero, por ejemplo. Pero tampoco se ha dicho que las investigaciones todavía continúan. Tampoco se ha dicho que las denuncias han paralizado. Este proceso todavía da para más. O sea, la investigación fiscal todavía tiene mucha tela por cortar, mucho pan que rebanar, y seguramente al final de esa investigación tendrán pues que hacerse las denuncias que correspondan a todos. Hasta ese momento uno no puede imputarle a un fiscal que no ha hecho una acusación o tratar, como lo está haciendo, me parece, direccionar el tema para que la ciudadanía esté viendo otra cosa y no lo que verdaderamente es, que Keiko Fujimori y Alan García están involucrados en el tema de Odebrecht y que han recibido, igual que Ollantumala, igual que Toledo aparentemente, esas dinero, ¿no? Para sus campañas. Entonces, acá nadie puede, encima han tenido todavía el atrevimiento, la osadía, puede salir en un programa o en un spot informando que van a iniciar las acciones penales contra un medio de comunicación, ¿no? El Comercio en este caso, Graciela Villasís, para ser exacto, la periodista que dio cuenta de, bueno, si bien es cierto el interrogatorio a Odebrecht ha sido un interrogatorio secreto, cerrado, por la misma investigación del caso, pero ha trascendido, ¿no?, algunas versiones que la hizo pública la señora Villasís respecto de que el señor o la señora, en este caso Keiko Fujimori, estaba comprometida en la recepción de dinero por parte de Odebrecht, cuando ese mismo día ellos habían, hablamos de el grupo fujimorista en la bancada, había celebrado pues el hecho de que no tenía nada que ver, que aparentemente habría sido ya exculpado, pero no ha sido así. Y eso es increíble porque están utilizando pues una bancada para el tema político, un tema público, cuando estábamos en plena sesión. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar aquí en Radio Moderna, Radio Papá, con Siempre con la Verdad, programa número 40.
Efectivamente, aquí, siempre con la verdad, estamos ya aquí en cabina con el doctor Cristian Pardo Reyes. Cristian Pardo, abogado, dirigente político, fue coordinador del Comité 4 de Junio cuando la juventud se levantó pues para luchar contra la dictadura en el tiempo del fujimontesinismo. Hoy día es un importante líder vecinal en el distrito de San Luis. Y con él queremos conversar y para ello lo hemos invitado no solamente para tratar lo que la coyuntura nacional en la cual estamos hoy bastante preocupados por esta amenaza de un nuevo golpe al estilo fujimorista, pues, ¿no?, que hubo el año 92, sino porque hoy día estamos cumpliendo pues 25 años del 13 de noviembre. El 13 de noviembre de 1992, cuando un grupo de militares pues encabezados o liderados por el general Jaime Salinas Sedó intentó recuperar la democracia o recuperar la institucionalidad de la Constitución, justamente, que había sido mancillada o quebrada por el montesinismo. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por tu presencia. Gracias, Robert. Muchas gracias por la invitación y a los radioescuchas de Radio Moderna. ¿Qué tal? Mira, conversábamos pues con los oyentes aquí de Radio Moderna. 25 años del 13 de noviembre. ¿Qué te recuerda? Bueno, estaba en el colegio. No, estaba en el colegio todavía, era un escolar y pareciera que en esa época los adolescentes no tomábamos conciencia de lo que realmente había pasado. Sin embargo, cuando uno comienza a escuchar las noticias y comienza a ver todo tipo de expresión medianamente difundida, porque recuerda que en esa época el fujimontesinismo controlaba todos los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, aquellos que de alguna u otra manera tuvimos conciencia, nos damos cuenta que en el Perú pues la cosa no estaba yendo aparentemente bien, ¿no? Este grupo de militares estaba actuando en base a un artículo establecido en la Constitución Política en la que no permite que uno se pueda levantar ante un grupo usurpador del poder, ¿no? Y en este caso Fujimori y su collera, pues ellos habían dilapidado absolutamente todo lo que significara constitucionalismo, legalidad, y eso pues evidentemente justificó el hecho del noviembre del 92, ¿no? Así es. El 13 de noviembre tiene un hecho, marcó un hito importante porque se conoció verdaderamente cuál era de qué estaba constituido pues este golpe de Estado. Porque el 5 de abril primero, muchos veían pues a los partidos políticos en el Congreso que prácticamente no sé si eran igual o peor de lo que hoy tenemos en el Congreso, y bueno, la gente estaba en contra de los partidos políticos, estaba en contra de los políticos de entonces, quería que se vayan todos, apoyó prácticamente un golpe de Estado porque Fujimori tomó esa bandera demagógica, ¿no?, de decir, bueno, que los políticos se vayan, pero bajo todo ese manto supuestamente populista estaba una mafia que ya se había entronizado, ya había sembrado sus tentáculos y había extendido sus tentáculos a nivel nacional, que era prácticamente dirigido y gobernado desde el SIN por el infame Vladimiro Montesinos, ¿no? Bueno, el Plan Verde había sido puesto en implementación. Recuerda, ellos querían quedarse 20 años, solo pudieron quedarse hasta la mitad. Sin embargo, estamos ante un neofujimontesinismo, porque igual pareciera que utilizando las mismas modalidades que en aquella época estamos observando en estos momentos. Regresando al 92, tú recordarás pues que teníamos un país en el que acababa de ser... Estábamos quebrados y aparte había sido capturado Abimael Guzmán. Entonces tenía todas las de ganar Fujimori en ese momento, ¿no? Sin embargo, debemos recordar también que todo el mundo, ¿no?, añoraba mejores épocas en el Perú, y Fujimori aparentemente, y todo lo indica, había convencido al país de que él era el camino, ¿no? Entonces el acto cívico militar que lideró Jaime Salinas Sedó en el tiempo de repente tuvo que haber sido reconocido, ¿verdad? En aquella época no, pues no, porque primero que no era una persona conocida, no tenía legitimidad en el pueblo, y evidentemente cuando
fue, vamos a decir, derrotada su insurrección, bueno, nadie salió a defenderlo, ¿no? Así es, tenemos que recordar aquí, efectivamente, el 5 de abril no solamente era la crisis de los partidos políticos, sino era también la crisis del Perú, quebrada económicamente por el gobierno de Alan García, era la crisis de seguridad. Aquí habían bombas todos los días, había apagones todos los días, una inflación a la N potencia. Claro. Entonces, en ese escenario, cualquiera que se levantaba pues iba a ser apoyado. Por supuesto. El tema fue que, y de ahí inmediatamente luego del 5 de abril, el principal golpe de mano que da Fujimori, o que da, bueno, no necesariamente porque lo sabía, era la captura de Abimael Guzmán en el mes de septiembre. Y luego pues vino este intento de recuperar la democracia. Y recordarás tú que también se dio a cabo la elección del CCD. Entonces, recuerda que Nassau, Fujimori prácticamente fue perdonado por la comunidad internacional a condición de que convocara elecciones de inmediato. Sí, así es. ¿Recordarás tú? Y aprovechó para sacar una nueva constitución. Así es. Entonces, en esos momentos de crisis, Fujimori tomó decisiones políticas que le permitieron quedarse pues 8 años más, ¿no? 8 años más, así es. Hubo una intentona ya dentro de, porque bueno, ya con el CCLD, que muchos partidos decidieron finalmente participar, un poco legitimaban la situación de Fujimori, porque otra cosa hubiera sido que Fujimori hubiera dicho, bueno, se van todos, sacamos a los congresistas, disolvemos el Congreso y postulamos todos a una nueva elección, ¿no es cierto? Inclusive si él mismo se retiraba, bajaba al llano y postulaba, seguramente era votado a favor, ¿no? Pero no lo hizo y él se impuso, de ahí hizo una suerte de reelección, comenzó pues ya a modificar la Constitución, vino las elecciones del 95, donde prácticamente todo el país en contra de esta dictadura, que no era mucha en realidad, lamentablemente todos estaban prácticamente absorbidos, ¿no?, por esta corriente fujimorista, en la medida de que estaba resolviendo temas inmediatos, que era el tema económico fundamental, pero después comenzó pues a verse los agravios de lesa humanidad que habían, que no necesariamente pues eran por una cuestión en favor de la democracia, sino eran por intereses ya de grupos económicos o negocios de mafias, narcotráfico, etcétera, que estaba detrás, ¿no? Y luego del 95, ya cuando se religió, perdió Pérez de Cuéllar la elección, ¿no? Un congreso prácticamente, digamos, la segunda mayoría de la UPP, que tenía solo 17 congresistas. Imagínate, parecido a lo que... Parecido a que ahora es abusiva, es prácticamente totalitaria, pero en ese tiempo solamente 17 defendían y el resto prácticamente era a favor de Fujimori. Y en una elección nacional, no había ahora por distritos electorales. Exacto. Era más abusiva todavía. Pero luego de ello, pues, se continuó con esto hasta que hubo un hecho importante en el cual tú ya tuviste participación, porque es en ese interín que nos conocimos, que fue un 4 de junio. ¿Recuerdas ese 4 de junio? Claro, acuérdate que yo en esa época era un estudiante universitario ya, mira cómo habían pasado los años, y nosotros, cuando éramos estudiantes universitarios, tuvimos una acción bien interesante, previa al 4 justamente, que fue el 3, porque el 3 del 97 se estaba realizando la Asamblea General de la OEA acá en Lima, sí, en lo que hoy es el Swiss Hotel, antes era Oro Verde, creo, y fuimos pues a ir a reclamar y no nos dejaron entrar, al final nos pegaron y se armó pues toda una movida que al final pues acabó en lo del movimiento 4 de junio, la coordinadora estudiantil, también acordarás tú, ¿no? Entonces toda esa actividad que se dio de manera espontánea, ¿no? De manera espontánea se fue generando todo un movimiento juvenil, ¿no? Que tuvo su momento más alto en la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Sí. Claro que sí, ¿no? Terminó prácticamente las Cuarchas de los Cuatro Suyos, fue el final de todo ese movimiento juvenil que se forjó un 4 de junio, ¿no? Así es, claro que sí, ¿no? Y eso fue muy importante porque marca una época, por lo menos para los de nuestra generación, que quien no estuvo en esa época estaba loco, pues, ¿no?
Y ese 4 de junio creo también hubo, juramentó, recuerdo, Vallerriestra. Javier Vallerriestra, eso claro. fue el año 98, ¿no? Al año siguiente. Año siguiente, claro, fue eso, porque ¿no? Justamente se organizó todo para rememorar este Así 4 de es, junio. correcto. Y ese 4 de junio ya cuando se instauró prácticamente este movimiento juvenil del 4 de junio, era porque Vallerriestra juramentaba en la Plaza de Armas y él supuestamente alucinaba pues que iba a moderar cambiar, el fujimorismo. Iba a cambiar a Fujimori, ¿no? Cuando increíble, ¿no? No duró ni un mes, creo, ¿no? No duró ni un mes. Ahora, esa situación que se vivía, hoy le estamos prácticamente reeditando porque vemos que los partidos no han aprendido absolutamente nada. Tenemos poca democracia interna en los partidos políticos y escasa o nula transparencia, fundamentalmente económica, en lo que respecta a los ingresos que pudieran tener estos partidos, no solamente para las campañas electorales, sino para su financiamiento en general. Mira, ¿Cómo fíjate, lo ves tú? Robert, yo ahorita estoy culminando ahí una tesis de mi maestría respecto a la participación de los jóvenes en la política. Ese es justamente mi tema. Pero fíjate que se ha dado mayor participación a los jóvenes, ¿no?, en esta época de la historia del Perú, y sin embargo los políticos que manejan las normas no están dando las herramientas legales para que el joven o el nuevo ciudadano pueda desarrollarse en democracia. Eso es lamentable, porque mira, nos cambian el cronograma electoral ya iniciada este proceso municipal, el proceso regional. municipal, por ejemplo, ¿no? Claro. Y generas una situación de incertidumbre respecto a la participación no solamente de jóvenes, sino de todos, porque finalmente te obligan, entre otras cosas, a alinearte a lo que el fujimorismo quiere. Mira, recordemos, el año 98, nuevamente volviendo al 98, el fujimorismo, que era gobierno, estableció que las organizaciones locales distritales tengan logotipo, a la par que los partidos políticos. Sí. Y ahora se van al extremo, ahora dicen no participan. Mira, ¿te has percatado ese fenómeno? O sea, sucede que en esa época el fujimorismo quería desaparecer a los partidos y en cambio ahora quieren consolidarse como los únicos que dominan el escenario político en todos los niveles del Estado. Entonces estamos frente a un fujimorismo buscando lo mismo, pero con otros métodos. Lo que más le conviene. Lo que más les conviene estando en el poder. Por ejemplo, como ellos ya no tienen el control de las regiones y las provincias y los distritos, ¿qué quieren? Cerrar el paso a todos para poder ellos manejar. Pero en aquella época que ellos manejaban el Ejecutivo, el Legislativo y todas las instituciones públicas, les convenía desaparecer los partidos que tenían participación y le daba el mismo nivel a las organizaciones locales. Desde esa época recordarás tú que se comienza a fraccionar el país y ahí está el resultado pues de los movimientos regionales. Ese es el resultado del Perú que ellos inventaron en el año 98 también. Ellos permitieron la subdivisión del poder. Ahora, acuérdate tú que en esa época no había gobiernos regionales. Y eso fue a partir de la desastrosa decisión de Alejandro Toledo de convocar una elección que le iba a perder, que fue referéndum para conformar regiones. Esa decisión tuvo que haber sido una decisión histórica, que el Perú lamentablemente no tuvo un presidente que tuviera la visión de poder realizarlo. En ese momento tuvieron que establecerse 10 u 11 regiones como máximo. Así es, prácticamente le cambió el nombre a los departamentos y continuamos en la misma. Así es, ¿no? Pero ahora tenemos 25 reyesuelos. Imagínate que el Callao, siendo provincia, 26. Sí, ¿es una región? No, pero Lima Metropolitana no es región. Y estamos con normas de carácter municipal y allá con normas de carácter regional. O sea, son absurdos, ¿verdad? Sin embargo, ya habiendo hecho esa evaluación, análisis de la situación en ya cuántos 20 años van a ser, pues pareciera que el Perú no aprende la lección. Y son los mismos líderes políticos que están en los partidos, por si acaso, o sea, siguen vigentes. Mira, UPP sigue vigente, y va a aparecer de repente un poco más refrescado, ¿no? Pero se acomoda el sistema, el partido aprista igual y 26 partidos más. O sea, no aprendemos pues. Lamentablemente, fíjate tú, Robert, estamos perdiendo una oportunidad grandiosa de enseñarle a las nuevas generaciones cómo se debe hacer política. Sin embargo, el Perú está orgulloso que, como nunca en su historia, han habido 4 procesos electorales de manera consecutiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? Pero es contradictorio que teniendo esa
esa posibilidad de fortalecer la democracia, lo que le estamos diciendo a las nuevas generaciones es, ¿saben qué cosa? La democracia solamente sirve si te conviene. Estamos mal, pues. Finalmente, yo recuerdo el concepto que nos enseñaban, que las mayorías tienen que tomar decisiones en base a las minorías, tomando en consideración a las minorías, pero acá no estamos aprendiendo absolutamente nada, ¿no? ¿Montesinos sigue vigente? Por supuesto. Listo, ese tema lo vamos a conversar luego de esta pausa comercial. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad, con el doctor Cristian Pardo Reyes. Conversando aquí, pues, justo temas de coyuntura nacional, hablando sobre nuestra débil democracia permanentemente amenazada, y hoy lamentablemente estamos reeditando una situación vivida hace 25 años con el golpe del 5 de abril. Saludando a esa gesta, ¿no?, de algunos militares patriotas que civiles, apoyados por civiles también, estuvieron, por ejemplo, el doctor Borea Odría estuvo dentro de ese grupo que fue vejado posteriormente y hasta ahora no reconocido, ¿no?, porque he estado viendo, pues, que se han reconocido las gestas de algunos militares que han participado en algunas actividades, por ejemplo, el grupo que capturó a Guzmán, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero esta situación no creo que el Congreso fujimorista salude ni reconozca el intento democrático, justamente utilizando la Constitución, que era la de el derecho a la insurgencia, que tuvieron estos señores militares encabezados por el general Jaime Salinas Cedó el 13 de noviembre del 92. Pero bueno, así era la situación, así estamos como estamos. Y te decía, Cristian, reeditando un poco eso, vemos que la década del gobierno de Fujimori, Blanca Nelia Corán Maguiño era pues la todopoderosa fiscal de la nación. Había pues el doctor Medrano, Rodríguez Medrano, ¿no?, el todopoderoso. Él no era el presidente del Poder Judicial, pero era el que mandaba así en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Teníamos un tribunal constitucional que fue también vejado, y que su presidenta, la doctora que fue decana después, no, el presidente era era Aguirre Roca, era el presidente. Aguirre, ¿no? Era Núñez, Ricardo Núñez era el presidente en ese época. Porque estuvo también la doctora, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, la cuestión Delia que fueron Delia Reboredo Marzano, efectivamente Delia Reboredo. Entonces tuvieron que salir del país incluso, ¿no? O sea, esta situación, con lo que hay ahora, por ejemplo, de la acusación fiscal al fiscal de la Nación, luego de la investigación que se ha reabierto por el tema de Joaquín Ramírez y por las investigaciones que se están haciendo, los interrogatorios que ha habido en Brasil contra Odebrecht, no sé qué opinas, ¿qué te parecen estas? ¿Son legales, son legítimas, son justas? Bueno, es que acá estamos en un escenario, doble escenario, digo yo. O sea, estamos en el extremo. Por un lado, el posible escenario que Keiko Fujimori pueda ser denunciada y en todo caso apresada, y el otro extremo es el escenario de la vacancia del presidente. Entonces, ante dos situaciones extremas que el fujimorismo tiene como posibles escenarios, lo que van a tratar es evidentemente proteger a su lideresa, porque ella es la que acumula el capital político de todo este movimiento fujimorista, y al padre lo tiene apresado. Yo creo que el punto medio es la salida de Fujimori, de Alberto. Me da la impresión que por ahí van a tener que negociar esa situación, y es el escenario en el que permitiría distender presiones. Evidentemente yo estoy completamente en contra de que lo liberen a Fujimori, pero Pablo Kuczynski y su pequeñísima bancada creo que no tienen otra opción desde mi punto de vista, y no sé qué dirá la calle, ¿no? Peor todavía, porque si no tengo bancada, por último voy a la calle para que me apoye, pero ¿quién sale a marchar por PPK hoy día? Y esa es una irresponsabilidad de los que están tomando decisiones en este momento, porque finalmente, ¿no?, esa interpretación auténtica que hago la Comisión de Constitución, que comparecer significa o sea, que el presidente debe comparecer ante el Congreso pese a que no cumple esos 5 requisitos que establece la propia Constitución, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, buscan liberar de una acusación fiscal al señor Ramírez, a Joaquín Ramírez, que es una persona que llegó al partido gracias, ¿no?, que el señor Salaverry es el que impulsa esta denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación,
Y él llega al partido gracias a Joaquín Ramírez, una persona que está siendo denunciada e investigada por delitos vinculados al lavado de activos. Entonces, ya tú tienes esos elementos que al se narcotráfico, no solamente al narcotráfico. Al narcotráfico, ¿no? Imagínate. Entonces, este tipo de elementos constituye un cóctel que puede resultar una explosión tremenda. Para mí, la salida pudiera ser esto de la liberación de Fujimori, ¿no? Que sería el indulto, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Porque Keiko Fujimori, acuérdate, que ya ha sido denunciada como cabeza de una organización criminal. Sí, está investigada por eso. Está investigada, ¿no? Entonces, esta situación y más la declaración de Odebrecht, ¿no? Que refuerza esa hipótesis. Entonces, todo ello nos puede conducir a un choque de trenes, hermano. Porque eso, si no lo para alguien, ¿no? Si alguna fuerza no interviene, para mí esto va a acabar bastante mal, ¿no? No sé si con la vacancia de PPK o con la captura y el arresto de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, porque acá uno va a perder, ¿eh? Uno va a perder, de todas maneras, ¿no? Porque yo no creo que de manera gratuita estén acusando al fiscal de la nación, ¿no? Pero hoy en PPK a lo mejor pudo haber negociado en mejores términos. Porque yo no creo que a Keiko le interese mucho Joaquín Ramírez, ¿ah? No, yo creo que nada. No, nada. Sino que ahorita ella está salvando su pellejo y está defendiéndolo a él para que no le involucren a ella. Por supuesto. Nada más. Así es. ¿No? Y lo mismo va a pasar con el tema de Odebrecht. Ahora, el tema está en que PPK en estos momentos tiene, y cada vez que pasa el tiempo, tiene menos poder que antes. O sea, a lo mejor cuando intentaron censuraron finalmente al ministro de Educación, Saavedra, debió ponerse los pantalones largos, pues PPK, y marcar la cancha en ese momento. Y si no pudo, tal vez a lo mejor hacer un cambio de gabinete, pues inmediatamente, que sea mucho más político que el gabinete, entre comillas, de lujo que había impuesto, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Pero en este momento, hay un ministro que acabó el colegio, hermano. ¿Cómo negocio? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo negocio si el pueblo no me va a apoyar? A lo mejor va a salir, por ejemplo, se está forjando para este fin de semana una movilización primero contra el indulto de Fujimori y contra la detención del... Entonces, si la gente quiere no indulto y quiere detención, ¿qué va a buscar PPK? ¿Va a soltar a Fujimori para que no metan presa a Keiko? Entonces, la situación se pone ahí, conflictos sociales van a surgir, ya no solamente por los problemas mineros que pueden haber a nivel nacional, sino por otros problemas sociales que los ha generado el mismo PPK. Yo creo que si PPK quiere pasar a la historia como un presidente valiente, ¿no? Porque creo que PPK es una de las personas que en el Perú ha tenido más vida pública que muchos. 50 años de funcionario casi. No, imagínate, ¿no? Incluso comenzó antes que Alan García. Definitivamente, ¿no? Mucho antes, ¿no? Fue su profesor. En tiempo, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que para él puede ser un colorario extraordinario ponerse firme. PPK ha estado desde el primer gobierno de Belaúnde. Imagínate. Y todavía está atacando. Y sigue vigente. Y es presidente. Y presidente del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo corona su carrera para irse de una manera chamuscada? Yo creo que si él hace un análisis de la historia, creo que lo que le convendría a él es enfrentarse con todo al fujimorismo, ¿no? Creo que esa es su misión. Para eso lo pusieron presidente del Perú, por si acaso. El PPK tiene que entender algo, que cuando acabó la primera vuelta él estaba a 20 puntos de Keiko Fujimori. Acuérdense eso bien, ¿no? O sea, y de manera inmediata, solamente para que no gane el fujimorismo, es que la gente vota por él. O sea, prácticamente él está allí, no sé, sin desmerecerlo, ¿no? Pero él está allí para cumplir una misión histórica. El Perú no quiere al fujimorismo en el poder. Ese es el mensaje. Y si él no está a la altura de las circunstancias, a mí no me cabe la menor duda que va a salir vacado. Es lo más probable. ¿No? Sí. Pero si es lo contrario, quienes van a acabar tras las rejas son otros, ¿eh? Y ahí sí creo que la historia lo va a reconocer a PPK, ¿no?
Y mira, el peor todavía para PPK, porque yo creo que si esto se da dentro de un marco constitucional, que lo vacan a PPK, que pueda asumir el vicepresidente, tal vez Mecharado después, etcétera, si continuamos con que finalice el gobierno constitucionalmente hablando, hay elecciones democráticas para las próximas elecciones generales, ¿no? Fujimorismo puede ganar. El Fujimorismo intentará ganar, no sé, pero ¿tendrá bancada PPK? Así como hoy día no lo tiene Ollanta, como tampoco lo tiene Toledo, tampoco creo que lo llegue a tener pues PPK. No, pues lamentablemente en nuestro ¿Qué país, presidente se puede defender sin bancada? Ninguno. Está demostrado que ninguno. No existe forma. O sea, García, acuérdate que llegó sin mayoría. Lo primero que hizo fue partir en 20 UPP. Sí. ¿No? Y en base a ellos y otros grupos comenzó a hacer alianzas, ¿no? Es que era consciente de la realidad, ¿no? Y aparte sabe jugar en democracia, por si acaso. Sí. Con las reglas de la democracia, con todas sus mañas y lo que uno pueda adjudicarle a García y al partido aprista, manejaron de esa forma el gobierno, si no, no podían. Mira cómo estuvo Ollantumala, igual también tuvo que aliarse con Alejandro Toledo. Sí, ¿no? Y pudieron terminar para el gobierno. poder tenerlo, si Así es, ¿no? No tenía bancada. Y Toledo hizo exactamente lo mismo con con Fernando Olivera, que lo tuvo que poner de canciller, recuerda tú, por 4 horas, ¿no? Entonces, no hay manera. ¿Y con quién puede aliarse PPK si la mayoría absoluta la tiene el Fujimorismo? Con nadie. Entonces, se supone que tendría que aliarse con el Fujimorismo, ¿verdad? O a la calle. O a la calle, pero no votan, pues, o sea, los votos legales, vamos a decirlo, en el Congreso los manejan los congresistas. Correcto, sí. Entonces no hay forma. Si tú vas a la calle, por ejemplo, Rafael Correa, ¿qué hizo? Rafael Correa gana la elección en el 2007 y lo primero que hace Correa es convocar a una asamblea constituyente y una nueva constitución, a cambiar las reglas de juego. No le quedó otra a Correa, porque él también vio su situación en la calle. O sea, pero Correa sí tenía apoyo en la calle, acuérdate. Y gana la elección, cambia la constitución y obtiene mayoría. ¿No es cierto? Pero en cambio, PPK ni tiene apoyo en el Congreso, ni tiene mayoría, ni tiene apoyo en la calle. ¿Qué le queda? Su condición de presidente de la República. Y yo te aseguro algo, que los que comparten la vicepresidencia, ¿no? El señor Vizcarra y la señora Mecha Arauz, yo no sé hasta qué punto estén dispuestos a suicidarse junto con PPK, ¿no? O están en el balcón. Yo la verdad no lo sé, ¿no? Pero también hay que ver qué opinan ellos, ¿no? Porque como bien señalas, tanto el Perú como la comunidad internacional va a respetar lo que la Constitución establezca. ¿Y qué dice la Constitución? Así lo vaquen a la mala PPK, entra el vicepresidente. Y si lo vacan al vice, el segundo vicepresidente. Y si lo vacan al segundo vicepresidente, el Congreso. A la reta. Si que fue su idea. Si que fue su idea, ¿no? ¿Es un escenario probable o no? Por supuesto que es probable. Y el Fujimorismo volvería a gobernar. Y tiene apoyo en la calle, ¿no? Tiene mayoría, tiene todo. Y un poder judicial todavía manejado por el APRA, ¿no? Imagínate. Manejado ¿no? por el APRA. Imagínate cuánto tiempo ha pasado para que los fiscales vuelvan a Brasil y le saquen como con cucharita a un bebito que AG significa Alan García. Imagínate. Esta acusación, aparte de la del fiscal, hay otra contra el Tribunal Constitucional que ha generado ya no solamente versiones a favor y en contra de propios extraños. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta acusación que se ha presentado contra el Tribunal Constitucional, ¿no? O que se está presentando contra el tribunal respecto de para revisar el caso del Frontón? Bueno, una decisión polémica, ¿no? Porque por lo general el Tribunal Constitucional, cuando ya establece una situación, no la vuelve a revisar, ¿no? Son cuestiones de carácter excepcional que se han dado. Sin embargo, no es la primera vez que sucede eso, ¿eh? Ha habido casos donde ha podido revisar por nuevas pruebas, nuevos elementos que han permitido, pues, volver a investigar, ¿no? Y en este caso lo que el tribunal ha hecho, pues ha generado todo un movimiento de los que están implicados en estos casos,
Porque prácticamente ha puesto García, Giampietri. Giampietri es el que ha salido prácticamente con el pie en alto, y Giampietri es del grupo, pues ese vicepresidente García, García, ¿no es cierto? Imagínate. Es socio con que está preso del Callao, Curi, con Alex Curi. Y aparte él estuvo en el frontón, en la operación de los penales del frontón. Sí, pues, él fue, y García era el presidente de la República. Y a veces la gente no recuerda, y por esa razón las cosas, se van dando, y no son casualidades. Y ellos mismos paran juntos, ¿no? Entonces, ellos están tomando decisiones junto con el... coordinadas, orquestadas, con el fin de tener un mismo objetivo. Vamos a cerrar filas para acusando a todos, para que no tengan opción por ningún lado por donde salir, porque no habiendo tribunal constitucional pueden hacerse cosas, pues, o cambiar, ¿no? Personajes ahí en este tribunal que ahora está un poco en salmuera, ¿no? Así es, ¿no? Y ahora, pero perdona, desde el año 90, dime qué acción no ha sido coordinada entre el fujimorismo y el APRA. Dime una acción que no haya sido coordinada. Por un lado, a nivel político, muy bien, pero miren cuál es el efecto, ¿no? La impunidad, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos conversando aquí con el doctor Cristian Pardo Reyes. Con Cristian estamos hablando sobre el tema de la realidad política nacional y fundamentalmente de los sucesos prácticamente que se están reeditando a través de 25 años, justamente hoy día 13 de noviembre, de una posible ruptura democrática, una nueva ruptura democrática, un nuevo golpe o autogolpe, pero ya no dado desde el interior del Ejecutivo, sino desde el Legislativo. Están cerrando filas, pues, por todas partes. El APRA y definitivamente Fujimori y el Fujimorismo están trabajando en pared. Pero yo te preguntaba, Cristian, y me dijiste que sí, sin duda de dudas, ¿continúa el montesinismo moviendo los hilos de la política en el Perú? Sí, completamente. ¿Tú consideras que ese pleito, entre comillas, ese show que está habiendo al interior del Fujimorismo entre Kenji y Keiko sea verdad o sea todo una farsa para poder distraernos y creer, pues, que algo verdaderamente democrático se está trabajando ahí? A ver, yo creo que, por la información que más o menos me ha ido llegando, ¿no? A mí me da la impresión que el montesinismo ya se metió al Ejecutivo ya. Hace tiempo, Ya hace tiempo, así es. Sí. Ya se metió, ya, ¿no? Y en este momento están preparando el escenario de posible vacancia uno, de posible toma del poder de manera constitucional, y sobre eso comenzar a generar situaciones en favor del grupo que ha estado cerca de Alberto Fujimori. Esa es primera posibilidad, porque que se está moviendo, punto número uno. El otro punto es por el lado de el keikismo y el kenjismo, ¿verdad? Ese juego que han inventado porque no tienen base social. Recuerda tú que el local de campaña de Keiko Fujimori era el local de las Diroes. Es el local central de campaña. Yo no sé en qué mundo viven las personas que dicen que hay una línea keikista, otra kenjista. Eso es falso. Quien maneja aquel negocio es Alberto Fujimori. La gente responde a ellos. Ellos me han dicho, ¿no? Iba y sacaba de sus gavetas o mandaba repartía los calendarios. Oigan, los polos, reparta las tarjetas, los calendarios. Por favor, pero quien despacha el asunto es Alberto. Yo no sé de dónde saca que Keiko es la que define Kenji, ¿no? O sea, mejor dicho, el gran repartidor del asunto es Fujimori. Que hayan en el camino algunas situaciones que se puedan dar intermedias, bueno, pero el que decide finalmente es Alberto. Ahora, y Alberto también ha puesto, yo creo, una demanda propia, ¿no? Salir en libertad, ¿no? Porque ¿de qué le vale tener una mayoría absoluta en el Congreso? De que su hija sea la principal opositora, de que su hijo sea el más votado, si el tío sigue en la cárcel.
¿no? ¿De qué le sirve? Tiene la opinión pública a su favor. Entonces él está esperando con las maletas listas para salir. 70%, según la encuesta de ayer, más del 70%. Entonces, por favor, tiene que salga Fujimori. Increíble. Entonces, PPK, ¿no? PPK baja por la misma encuesta. Exacto, entonces, imagínate, ¿no? PPK, yo creo que lo que tiene que hacer es estrictamente aritmética, pues. ¿No? Ya no le queda otra. Porque este señor, o sea, para tomar decisiones, me imagino que al nivel en el que se maneja él, tiene pendiente las encuestas, a no ser que estén amañadas, ¿no? De repente tiene otra encuesta, ¿no? Pero de que sí existe esa posibilidad de la salida de Fujimori, bueno, existe. O sea, es más, ya está puesta en agenda por el propio presidente de la República. O sea, él mismo la ha puesto, nadie le ha preguntado. Es más, ha reconocido en Argentina que por Fujimori estamos en APEC. Ya, qué mayor piropo, pues. Ya más no se puede. Entonces yo creo que en los próximos días o semanas Fujimori tendría que salir en libertad, ¿no? Correcto. Ahora, suponiendo que esta situación se resuelva de esa manera, que veamos ya una suerte de zozobra, pues, ¿no? Terminamos con la zozobra que está permanentemente ahí, ya Fujimori está libre, supongo que Keiko va a tomar más control, va a gobernar verdaderamente el montesinismo nuevamente a través de PPK. Bueno, en fin, terminamos. Los partidos políticos, y bueno, en realidad llamarles partidos es un decir, ¿no? Son franquicias electorales. Son organizaciones que de acuerdo a la ley son necesarias para postular un cargo público. En realidad eso es de una definición jurídica sería esa, ¿no? Pero llamémosle pues partidos que con la esperanza de que puedan retomar verdaderamente la senda y responsabilidad y obligación que tienen de ser el sostén de una democracia. Si hay partidos débiles o no hay partidos políticos, no hay democracia en ningún país del mundo. Entonces, hoy día tenemos pues organizaciones históricas, llamémosle así, llamémosle desde no hablemos de nombres, desde la izquierda hasta de la derecha, pasando por el centro. Todas estas organizaciones antiguas, nuevas y a lo mejor las que están por forjarse, todas tienen o han pasado por un problema de corrupción o un problema de no solamente con Odebrecht es lo que se conoce, lo que conocemos, claro. Pero ¿cuántas otras mafias de corrupción hay en el Perú y en gobiernos regionales, gobiernos locales que están pues prácticamente infestadas a nivel nacional? Entonces, ¿cómo solucionar el problema? ¿Cuál sería la solución? ¿Vamos a continuar con esto? Y como un punto adicional, el tema de Susana Villarán pues ha caído prácticamente ya como un golpe a lo que esperaba parte de una parte del pueblo, ¿no? De que la izquierda podía ser pues el grupo el que moral, ¿no? El grupo moral, la reserva moral, algún demás, pero ya está visto pues que nadie, ¿no? Yo no sé si Susana, fundamentalmente ella a título personal, pero sí su grupo que estuvo gobernando, y ahí está la prueba pues de este señor que ha sido Prado encontrado pues con cuentas en Andorra, ¿no? Pero a lo que voy es que tiene el Perú esperanza en los partidos. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Vamos a continuar bajo esta misma playa de gente pues que ha estado viciada con este tema de la corrupción y narcotráfico? Bueno, el panorama es desolador, desesperanzador. Sin embargo, ¿no? Yo creo que todavía se viene un estadio más grave. El estadio más grave es la vuelta al fujimorismo. Y nuevamente la institucionalización de todo lo pasado, ¿no? Ese es el punto, o sea, vamos a retornar a lo mismo, porque así como va la situación, es que el Perú no ha encontrado todavía no hemos tocado fondo, entonces, ¿no? En la primavera democrática iniciada el 2000, ¿no? Y que Toledo lamentablemente desaprovechó completamente eso, ¿no? Mal interesado en sus negocios, ¿no? Por supuesto, ¿no? No encontró el Perú de rumbo, ¿no? García mantuvo el piloto automático, e igualmente Ollantumal el mismo sistema, ¿no? Y al final todos hemos visto cómo se manejaba esta situación, ¿no? OH, AG y Alejandro Toledo, ¿no? El punto es que yo creo que todavía el estadio próximo es la llegada del fujimorismo nuevamente al poder y la vuelta a los años 90, ¿no? Y nuevamente una fuerza también juvenil como la del 97-98, que emerge y nuevamente vuelve a recuperar. Cuando salen estos jóvenes a marchar contra la repartija,
¿no? ¿Tú cómo crees que se pueden sentir esos chicos? ¿No? Eso ha sido hace 3 años, ¿verdad? Ujú. Y que no han encontrado en el sistema democrático una oportunidad de desarrollar. Por ejemplo, la oportunidad de estos chicos es ahorita el 98, en las municipales, como lo tuvimos nosotros el año 92, de participar. Recuerda que yo entré como teniente alcalde, tú también estuviste en una de estas listas. Entonces tuvimos esa oportunidad de poder desarrollarnos políticamente en la escena pública. Sin embargo, si estos chicos no encuentran en el sistema democrático una oportunidad de desarrollarse como operadores en el Estado peruano, francamente la situación yo la veo gravísima. Pero mira lo que ha hecho el fujimorismo. Yo creo que ellos han analizado bien esa figura y no permitir que esta generación nueva pueda entrar. Porque si no se inscribieron hasta un año antes, no pueden entrar en la lista. ¿Sí o no? Sí. O sea, Sí, están que ya no pueden, pues, ya no pueden participar. para las próximas tampoco, 3 años, dice 3 años para ser candidato, ¿no? Es una desgracia. Militante 3 años para ser candidato, entonces acá no postularía ni Julio Guzmán ni la señora ¿cómo se llama? Mendoza, ¿no? Mendoza. Claro, es que han estudiado tan bien la situación y por ese lado creo que hay analistas también y que se dan cuenta de que tú no puedes permitir, como se dice en criollo, que las crías tengan la posibilidad de crecer. No puedes permitir que crezcan. Bueno. Entonces, todos esos chicos, esa gente joven que quiere cambiar las cosas, pues lamentablemente. Y mira, esa generación que nosotros hemos sido parte, ¿no? Y que ahora estamos con la posibilidad, por ejemplo, de poder ser gobierno en las municipales, ¿no? Pero ya tenemos 40, pues, ¿no? Estos chicos de ahora, esta era su oportunidad, ¿no? Sin embargo, está la cuota joven, pero yo no sé si estos chicos fueron protagonistas de todas estas movidas, ¿no? De defensa de la moral pública. Ya no solamente era por la cuestión de carácter democrático, las reglas de juego por respetar, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta dónde el fujimorismo alarga el brazo, ¿no? Correcto. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu presencia. Hemos conversado largo y tendido sobre hechos históricos que hemos vivido, ¿no? No solamente que nos han contado, hemos vivido en la parte primaria de nuestra época política, digamos así. Uh-huh. Estamos ahora un poco más ya maduros y con alguna experiencia. Sin embargo, tenemos también la responsabilidad de decirle a la ciudadanía la verdad. Y la verdad es que la situación se torna bastante sombría para una democracia que todavía está en ciernes en el Perú. Está fea la situación. Está fea la situación. Bueno, esperemos pues que el fútbol, no sé cuál sea tu score para el día miércoles. Si Perú no hace el 2-0 en el primer tiempo, No indultan a Fujimori. no indultan a Fujimori. Claro. Si Perú no gana, Perú pierde. Ese es un problema. Bueno, vamos a ver. Ojalá Dios quiera pues que los jóvenes, que fundamentalmente son los más entusiastas, mis hijos que no han visto un mundial a Perú, Claro. tengan pues esa oportunidad alguna vez en esta vida. Muchas gracias. Estamos en el próximo lunes aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Muchas gracias. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.